están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar de la libertad de prensa. Esa prensa que de repente decimos nosotros, bueno, pero ¿hasta cuándo dicen cosas? ¿O por qué no las dicen? ¿O hacen investigaciones y hay algunos trascendidos por ahí? ¿O también aparecen los podría haber sido? Hay una serie de indicativos de que a lo mejor tenemos o no tenemos libertad de prensa en Chile. Vamos a conversar con María José Labrador. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y es docente e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Oye, María José, a ver, partamos primero hablando de qué es la libertad de prensa, ¿no? Mucha gente a lo mejor no lo sabe. Claro. Bueno, mira, me gustaría hacer una introducción antes de decir la libertad de prensa y un poco remontarnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y al artículo 19, que es el que vela por la libertad de expresión, ¿no? Para recordar ese artículo, lo que contiene es un enfoque muy sustantivo sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye además no ser molestado a causa de opiniones o informaciones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y además el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este gran marco tenemos efectivamente el marco legal en Chile, en donde aparece la ley de la libertad de prensa, la ley de prensa, ¿verdad?, que es la 19733 y que efectivamente vela precisamente por las libertades informativas y de opinión y el ejercicio del periodismo. Ahora, cuéntame, ¿cómo se regula? Ya acabas tú de decir, hablar de la ley, ¿no es cierto? Incluso la nombraste, la 19733, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque vemos todos los días o generalmente, hay algunos periodistas que nos hablan de repente de algunas cosas y dicen, pero podría haber sido o sería potencialmente. ¿Qué pasa con eso, con esa forma de hablar que te deja la posibilidad de estar o no en lo cierto? Claro. Bueno, ahí hay varios temas en cuestión súper interesantes, ¿no? La ley abarca varios puntos muy importantes, entre ellos uno importantísimo, un valor, me parece muy importante para construir una sociedad democrática, que es el pluralismo, ¿verdad? Y de ello se deriva lo que podríamos hablar un poquito más, ¿qué es ese pluralismo? ¿Qué significa? Pero en pocas palabras es la diversidad de voces y la diversidad de pensamiento dentro de los medios de comunicación o del ecosistema mediático, incluso el digital. Y a partir de esa mirada del pluralismo como diversidad, encontramos también el pluralismo interno, que son los contenidos propiamente tal de los medios, es decir, la editorial, ¿verdad? Lo que se piensa, la objetividad, la imparcialidad, la precisión, la veracidad, que es ahí un poco en donde contesto tu pregunta, la transparencia, y por otro lado encontramos el pluralismo externo, que se refiere al sistema de medios que resguarda la diversidad de actores en el sistema. Y aquí encontramos la discusión sobre la concentración de la propiedad, ¿verdad? La concentración de medios, la concentración de audiencia, la concentración de la publicidad y la regulación frente a esto, ¿no? Ahora, en base a todo esto que tú dices, de los propios comentarios de ida y venida, tanto de los periodistas como de periodistas dentro de los medios o que trabajen de forma independiente, bueno, encontramos una serie de casos interesantísimos, podríamos analizar uno a uno, ¿no? Pero lo cierto es que hay una libertad de expresión y de opinión, ¿no? Sobre lo que se diga, siempre y cuando, por supuesto, que aquí hay unos límites, ¿no? Y se preguntan muchas veces, bueno, ¿cuáles son esos límites a la libertad de expresión? Pero en materia propiamente tal de ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la libertad de opinión debe tener un rol fundamental, ¿no? Ahora, tú hablaste ahí, mencionaste el tema de los medios. Según un estudio reciente de Periodistas Sin Frontera, resulta que en Chile ha ido bajando en el ranking de los países
con este tema de la censura previa o con libertad de prensa y hemos ido bajando cada vez más. ¿Tú qué opinas de eso? ¿En Bueno, Chile hay ahí o no hay libertad de prensa? a ver, yo creo, hay un tema, a ver, lo primero es decir que efectivamente estos índices sobre libertad de expresión, existe esta clasificación de Reporteros Sin Fronteras que me parece una de las más interesantes, pero hay muchas otras, por ejemplo, la de la UNESCO, la de la Relatoría Especial de la Libre Expresión, la de la organización Freedom House, el índice Chapultepec, y efectivamente, como tú bien señalas, desde el 2017 ha ido bajando Chile en el índice que tenía de libertad de expresión en la región, es decir, en América Latina. Ahora, estos índices, que es súper importante aclararlo, trabajan sobre varios indicadores. El indicador de contexto cultural, económico, político, social y el de seguridad. Básicamente sobre el de seguridad es sobre el que Chile ha bajado en los últimos años. ¿Qué sucede en un principio en el escenario clásico o en el escenario en el que Chile se venía desempeñando respecto a la libertad de expresión y prensa? Generalmente había gozado desde el regreso a la democracia, por supuesto. Chile había gozado de una muy buena imagen en América Latina, muy alta respecto a la que tenía Colombia, Argentina, mucho más respecto a la que podría tener México y otros países como Ecuador, El Salvador, Bolivia, etcétera. Perú, ¿no? Sin embargo, esta clasificación, vuelvo a repetir, estaba más bien orientada hacia el tema de la seguridad de los periodistas. Es decir, aquí en Chile nosotros no veíamos atentados graves, amenazas, amedrentamientos, asesinatos, etcétera, como en otros países, ¿verdad? Por lo tanto, la profesión estaba relativamente resguardada y había una libertad de expresión de los periodistas investigando podían efectivamente ejercer cierta libertad en su rol del ejercicio periodístico. Sin embargo, esta clasificación a la que tú te refieres, y particularmente a partir del 2019, Freedom House efectivamente dijo que bajó el nivel, ¿no? Chile ha bajado de lo que se llama una libertad de expresión plena a una libertad bajo restricción, que esto es muy interesante, ¿verdad? Hemos visto conflictos, de hecho nosotros estamos realizando una identificación de amenazas, amedrentamiento y censura a periodistas en la macrozona norte, sur y centro. Y aquí aún no tenemos todo el estudio, los resultados del estudio, que luego será muy interesante publicarlos y divulgarlos, pero sí efectivamente estamos viendo que han descendido drásticamente esos índices de libertad de expresión, sobre todo en el ejercicio de coberturas de zonas de conflicto. Ya, correcto. Oye, en ese sentido, entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el periodismo de investigación? ¿Es previamente censurado? ¿Depende de la línea editorial del medio? ¿O el periodista, tú crees que puede realmente hacer un estudio, una investigación y que tenga y que salga a la luz, digamos, y que no sea censurada hoy día? ¿Existe esa posibilidad en Chile? Efectivamente, hay cierto resquemor por lo que puede ser plantear investigaciones ligadas sobre todo a instituciones que se han visto, digamos, disminuidas respecto a su credibilidad en los últimos años, ¿no? El barómetro de la información arroja inmediatamente cada año cómo las instituciones que gozaban de una sana credibilidad en Chile, y eran instituciones fuertes, estamos hablando de carabineros, militares y otras, han descendido en los niveles de credibilidad de las audiencias. Lo que sucede, por supuesto, han sido investigaciones muy serias, en mi opinión, muy buenas desde el punto de vista periodístico, las que han de una o de otra forma desvelado la problemática o la corrupción o los actos de corrupción que ha habido al interior de ciertas organizaciones de carácter público. Eso hasta la fecha se ha podido hacer con ciertos problemas muchas veces de autocensura, según lo que reportan algunos periodistas. O sea, más que la censura del medio, hay una propia autocensura por miedo a lo que pueda suceder. Efectivamente, hay algunos medios que editorializan de una o de otra forma el contenido, pero lo cierto es que hasta ahora
han salido a la luz investigaciones de carácter muy importante en el ámbito periodístico, y me parece a mí que de gran valor para la audiencia, y que no se han censurado previamente, lo que es muy positivo. Sin embargo, como te digo yo, lo que hemos empezado a identificar en la en la macrozona sur, que es una zona de conflicto, y para qué decir en el norte, que tenemos problemas de narcotráfico y otros, ahí sí hemos empezado a ver que hay miedo de los periodistas y que se quejan de amedrentamientos, ¿verdad? Y ciertas amenazas indirectas, por ejemplo, en sus redes sociales, por ejemplo, funas, etcétera, lo que hace que efectivamente haya una libertad de expresión, pero que ya está de una u otra forma complicándose o complejizándose por la cobertura de temas de amplia problemática. Oye, María José, ¿y qué pasa con, por ejemplo, aquellos periodistas que están trabajando, perdón, aquellos informes que están elaborando, aquellas investigaciones que están elaborando algunas empresas, algunas agencias que hoy día no están asociadas a medios escritos, por ejemplo, o medios televisivos tradicionales, sino que son plataformas que han surgido hace muy poco, unos 5 años, 10 años más o menos, que están surgiendo estos, pero que de alguna manera también tienen un tinte político muy fuerte. O sea, ¿hay de alguna forma libertad total de expresión en cuanto a lo periodístico? O sea, yo ahí tiendo a pensar, al igual que el informe que reveló Freedom House en 2019, que en Chile había una libertad de expresión plena, ¿verdad? Vuelvo a repetir, desde el regreso a la democracia, y efectivamente ya hay algunos aspectos, yo no diría que todos, pero ya hay algunos aspectos que sí están bajo restricción, ¿verdad? Y que no se ve que hay una libertad total en el ejercicio del periodismo, esto es clarísimo, y hay preocupación al respecto, y yo diría que incluso internacional, o sea, está planteado, ¿no?, por la UNESCO, la preocupación de países como Chile, que no representaban una problemática mayor respecto a, por ejemplo, Colombia o México, y que ahora sí hay cierta restricción a lo que pueda suceder. No ha sucedido, no hemos tenido aquí un número importante, aunque cada vida y cada persona vale, ¿no?, con una importancia suprema, pero no hemos tenido un número considerable de periodistas que, producto de una investigación periodística, hayan sido asesinados o hayan sido amenazados o hayan sido secuestrados. No, eso en Chile aún no lo tenemos, y lo tenemos que resguardar muy bien, lo tenemos que trabajar también muy bien. Y precisamente por eso, desde el punto de vista de la investigación académica, nosotros nos estamos vinculando no solo con los periodistas, sino con la Asociación Nacional de la Prensa, con Anatel, con los mismos carabineros, con el ejército, para que desde esas voces nosotros sepamos cuál es la impresión respecto al estado de la libertad de expresión, sobre todo identificando, repito, todas estas amenazas, ¿no? Lo que vemos que aún en Chile son amenazas y amedrentamientos. Claro, no hemos llegado a esos extremos en realidad, pero mi pregunta va más hacia el tema de la responsabilidad periodística con respecto de las cosas que se dicen y las que no se dicen. Sobre todo pensando hoy día, por una parte, el desde escoger qué dices, a decir cómo lo dices y mostrar cuáles son las relaciones entre ellas, ya estás dando una opinión. ¿Qué piensas tú del periodismo que no es de opinión, solamente informativo? ¿Está siendo contaminado hoy día por el tema de la opinión o de la censura previa del medio en el que se está trabajando? Bueno, creo que en ese sentido hace tiempo, ¿no?, que estamos viendo que la información se une a la opinión, lo que de una u otra forma es discutible y es debatible, ¿verdad? Creemos que ya hay géneros que están como hibridizados, por así decirlo, o formatos que tienen una combinación de las dos cosas, lo que en muchas ocasiones confunde al público, y en otras también se falta incluso al rigor del ejercicio periodístico, pero también de la ética profesional. Aquí hay un tema de la ética profesional que me parece un factor de análisis
muy importante. Ahora, respecto a lo que tú decías de las agencias o de los medios independientes, o incluso lo que ha surgido muchísimo en el entorno digital, que son estos famosos pseudomedios, ¿verdad? Que no sabemos porque no tienen la conformación de un medio, pero son pseudomedios, o sea, de personas que ponen un medio, fundan un medio y se creen, ¿no? Que tienen todas las capacidades para informar. Ahí creemos que efectivamente, como señalas tú, hay una contaminación respecto a el fenómeno que hemos tenido y que hemos analizado en los últimos años, que es la desinformación. O sea, la desinformación, lo que ha sucedido con la desinformación, no solo me parece que en Chile, sino en el mundo entero, es que efectivamente se está resquebrajando, se está fragmentando las posibilidades de tener una democracia sana. El sistema democrático se puede ver muy afectado por la desinformación. Y esa desinformación hemos visto en la región, además, que la han tomado como bandera algunos gobiernos, ¿no? Particularmente en la región que tenemos gobiernos hoy marcados más bien por la izquierda, hemos tenido esa preocupación, digamos, ¿verdad? De que la desinformación también pareciera ser un fenómeno que es multifactorial, ¿no? Y en ese sentido no solo parte de medios no reconocidos o medios con poco rigor, sino parte también de las grandes plataformas digitales que han generado una desinformación y que han tenido un número de ganancias importantísimas a partir de ello. O sea, hoy en día comprobado que tanto Facebook como Google efectivamente han contribuido a las granjas de bots y de cibertrolls para generar una masificación de la desinformación y tener un gran rédito económico a partir de la publicidad y de las veces que la gente cliquea a un sitio u otro. Y en ese sentido hay una preocupación y también efectivamente estamos investigando las garantías frente a la desinformación, ¿no? Que en esto Europa me parece a mí que nos lleva a la delantera. Hace un tiempo se está perfilando incluso una ley para el 2024 en la Comisión, en la Unión Europea prácticamente, que tiene que ver con la regulación de las plataformas digitales y que tiene que ver con la regulación de esos discursos de odio, de la desinformación, de la protección de datos de carácter personal, de la privacidad y, por supuesto, de la libertad de expresión, ¿no? Todos factores que influyen finalmente en la libertad de expresión y en la democracia de los países. Bueno, ahí tocaste varios puntos en los que me gustaría hablar, pero primero quisiera saber, también lo tocaste ahí, ¿qué opinas tú de la cantidad de medios que han surgido, que aparecen estos mini canales, digamos, en YouTube, que aparecen, provocando mucha desinformación y toda esta violencia, por ejemplo, que sucede, que hay en Internet, ¿no? ¿Qué opinas tú de la cantidad de medios ciudadanos, medios locales, medios más pequeños que han surgido, canales de televisión, canales no de televisión propiamente tal, pero sí que transmiten, por ejemplo, a través de YouTube, básicamente, o de alguna plataforma, donde dan a conocer algunas cosas que son dadas por los mismos vecinos, no son investigadas por ellos? Bueno, creo que sin duda esta ley que propone efectivamente regular las plataformas digitales, por supuesto YouTube incluida, creo que va a sentar un precedente y ahí nosotros como América Latina, porque Chile propiamente tal, un país que es más pequeño, ¿verdad? Creo que tendría que hacer alianzas con otros países de la región para que nosotros pudiéramos aquí también no solo enfocarnos en el tema de la regulación, porque el de la regulación no resuelve todo, resuelve una parte nada más, pero también de lo que es el análisis crítico de las propias audiencias. O sea, las audiencias tienen que poder distinguir entre lo que es un pseudomedio y un medio, y de hecho se ha visto que las audiencias son capaces de hacerlo. O sea, en las grandes problemáticas que hemos atravesado como sociedades o prácticamente aquí en Chile, en catástrofes o en tragedias, la audiencia ¿a dónde va? A los medios tradicionales.
Esto es increíble, ¿verdad? Cuando tenemos un terremoto, cuando tenemos un problema como el de la pandemia que acabamos de atravesar, las audiencias, el público, la opinión pública, ¿en dónde se informa? ¿Dónde prefiere? En los medios tradicionales. La radio, por ejemplo, goza de una credibilidad enorme frente a otros medios. Y estos medios más chicos que informan, como tú bien apuntas, de forma local o en una comunidad determinada, efectivamente tienden a caer en errores gravísimos al no tener estándares, lo que se llaman estándares editoriales o orientaciones programáticas de algún tipo que puedan hacer que el manejo de la información que ellos tienen, que el contenido sea riguroso, que las fuentes tengan contraste, es tan difícil que ellos logren de una u otra forma conjuntar todo esto que por uno o por otro lado caen. Ahora, hay otros medios que hemos visto que han tomado muchísima fuerza. Por ejemplo, uno internacional, el Russia Today, ¿no? Que estaba además financiado por un gobierno, ¿no? Por el Kremlin mismo. Bueno, cuando uno ve ese tipo de medios que han tenido un auge sustantivo en YouTube, uno se pregunta, ¿quién está detrás de la financiación de estos medios? ¿Verdad? Y entonces ahí nos topamos nuevamente con este tema de quiénes son los propietarios. Y a partir de los propietarios ver efectivamente qué es lo que sucede respecto a si efectivamente ahí hay un ejercicio periodístico real o si eso es un medio que difunde de una u otra forma información, pero que de ninguna forma es un medio tradicional, oficial, de rigor, que la audiencia valora como tal, ¿no? Entonces hay diferentes estudios que la verdad es que lo que han señalado es que, como te digo yo, las audiencias, sobre todo las jóvenes, efectivamente han tendido a informarse o a vincularse por todo lo que es plataformas digitales. Pero a la hora de que tienen que atravesar por una situación de cierta dificultad o complejidad, acuden efectivamente a un medio que es riguroso y que tiene una imagen, digamos, que permite por lo menos darle cierta certeza a la opinión pública de que lo que está diciendo está amparado en un hecho o en un acontecimiento verídico, transparente, relativamente objetivo, etcétera. Oye, me hizo recordar lo que hablabas recién, me hizo recordar en la época del inicio de la pandemia, cuando estábamos muy nutridos de redes sociales y empezó a aparecer una especie de pánico colectivo en el que todos los medios se metieron y participaron de ello, ¿no? Porque era, por ejemplo, la televisión misma era impresionante como todos los canales estaban exactamente en lo mismo y la gente se iba nutriendo o de eso o de los periódicos que no teníamos acceso, porque por lo menos el físico, ¿no? Cuando ya empezábamos a estar, pero mucha gente se queda con eso porque no tiene acceso a, o porque no maneja redes sociales, ni maneja tampoco internet, por lo tanto se informaba de esa forma, ¿no? Eh, sin saber hasta dónde era verdadero o no, qué cosas eran o no, apelando demasiado, o yo diría que un 100% casi, solamente al sentimiento, ¿no? Y no tanto a la información. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, es un tema que también admite un análisis importantísimo. Esto que tú acabas de decir, que por cierto yo tuve la oportunidad de hacer incluso un libro, ¿verdad? Que se llama La dimensión emocional en el discurso televisivo. Es esto, ¿verdad? Es efectivamente apelar a las emociones, todos sabemos que además la televisión es uno de los medios que efectivamente apela a aquello, pero que sin embargo en situaciones determinadas de gravedad para cada una de las personas que conforman la sociedad, acaba quedando corto el ámbito afectivo y emocional y la gente lo que quiere es la concreción, es el resultado
resultado de lo que va a pasar es que me digan cómo vamos a controlar esta situación de la pandemia, que salgan las voces, ¿verdad? Las fuentes establecidas a decirnos algo de ello y que además haya un contraste al respecto, ¿verdad? Que sepamos decir, bueno, optamos por la vacuna, no optamos por la vacuna. O sea, el público siempre agradece que tú le des 2, 3, 4, 5 caras de la moneda. Cuando tú eres una voz que permanentemente dices, que esto es lo que está pasando con los canales YouTube que decías tú antes, ¿no? Es una voz que dice lo que va a suceder, etcétera. Muchas veces son incluso monólogos, ¿verdad? De personas que tienen una especie de guión establecido y dan una especie de recetas a lo que va a suceder. Bueno, tienden al desgaste. Lo que yo creo que va a suceder en los próximos años es que esos medios tienden al desgaste por la propia elaboración de ese contenido, muchas veces pseudoinformativo, como te digo yo, ¿no? Que no es información verídica o que no está pegada de todo a la realidad, sino que tiene solo un objeto de esa realidad y con eso enganchan, pero a partir de ello es un enjambre, digamos, de dudas, de mentiras, de incertidumbres. Y la audiencia hasta el día de hoy, a pesar de que en muchas ocasiones se vincula a ese tipo de contenidos, sí ha valorado, sistemáticamente ha valorado la verdad, ¿no? Tan es así que las grandes investigaciones que han nacido en otros países en donde los periodistas efectivamente tienen un problema muy grave respecto a lo que puede ser incluso su vida, ¿verdad? Perder su vida, las audiencias no solo los han respetado, sino que han valorado muchísimo lo que ha salido de aquellas investigaciones, ¿no? O sea, los siguen. Y si el periodista muere en el ejercicio de la profesión porque llevó la verdad al público, el público de una de otra forma lo recompensa, por así decirlo, recompensa el trabajo bien hecho, el trabajo riguroso, el trabajo que se expresa, pero en los límites de la veracidad, no de la opacidad, no de la mentira, no de la falsa creación, no del uso malicioso de algún tipo de herramientas, etcétera, ¿no? Oye, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, háblame un poquito de el tema de las fake news y cómo la inteligencia artificial está empezando a aparecer y está empezando a aparecer con algunas, obviamente, cosas que se están armando especialmente para un propósito. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo el público puede y para dónde va esto? Claro. Bueno, nosotros estamos trabajando, me tocas un tema que nos encanta. Nosotros aquí en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo acabamos incluso de lanzar un libro que recomiendo además, se llama La comunicación científica como herramienta contra la desinformación. Y ahí tomamos muchos aspectos en el que avanzamos un poco más allá de las fake news. Es verdad que hemos estado los últimos años analizando un poco cuáles son fake news y cuáles son noticias verdaderas. Hoy yo te diría que hemos avanzado un poco esa discusión y ese debate y hemos llevado la discusión a cuáles son entonces las garantías frente a la desinformación. O sea, se está desinformando por varios sistemas, ¿no? Tenemos primero un sistema que está de una o de otra forma amparado muchas veces bajo las plataformas digitales, en Google con AdSense, en Facebook con algunas de las herramientas que se tienen, en donde se generan textos periodísticos falsos, ¿no? O en donde efectivamente hay, como bien dices tú, algunos usos de bots o de estos ejércitos de verdaderas cibertropas, dicen algunos, que son inteligencia artificial al servicio de estar repitiendo, por ejemplo, una y otra información, muchas veces de carácter afectivo o emocional, en donde, ¿qué hace la gente, sobre todo en el escenario digital? Pincha, ¿no? El famoso clickbait que se llama, que es que tú pinchas y al pinchar te vinculas, ¿no? Te vinculas con la emocionalidad de ciertas mascotas o de ciertas personas del espectáculo o de ciertas personas del escenario público, pero lo cierto es que esos clickbait llevan en algún momento a las audiencias a cuando hay temas políticos o temas públicos de mucha complejidad, entonces efectivamente todas esas audiencias van polarizándose hacia un lado o hacia el otro, producto de este sistema
¿no? De este enjambre, por así decirlo, que lo que va buscando es que tú enganches en ciertas informaciones y a partir de eso te van llevando a otros caminos y entonces vas enganchando con algunas otras cosas en las que en realidad te están usando a ti, ¿no? Estas grandes plataformas han usado verdaderamente a todos aquellos, a los famosos usuarios, y en ese sentido hay, yo te digo, hay una intención real y genuina de varias organizaciones, particularmente la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, que lo que quieren es que académicos, que las propias plataformas, que los medios de comunicación discutamos cuáles son estas garantías que vamos a tener frente a la desinformación, porque una puede ser efectivamente la regulación, pero la regulación no termina con todo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Entonces tenemos que hacer todo un tema de alfabetización mediática y sobre todo de alfabetización mediática digital. Y también tenemos que proteger sobre todo a la infancia y a los menores respecto a lo que significa la protección de datos de carácter personal y la valoración de la privacidad. Y como eso te podría decir varias iniciativas que se están trabajando hoy en día, que son bastante esperanzadoras. Como te digo yo, están más avanzadas en Europa, pero creo que en América Latina sentarán precedentes. Nosotros en este libro planteamos prácticamente todas las aristas que hay y creemos que además de ser un libro que puede servir mucho en la academia, creemos que es un libro que también sirve mucho en lo que es la alfabetización mediática para todo aquel que pueda acceder a él, ¿no? Muchas gracias, María José, por haber estado hoy día con nosotros. Nos quedaron varios temas por conversar. Por ejemplo, todo aquello del tema de la protección a los datos personales, por ejemplo. Bueno, todo eso no nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Conversamos un poco más del tema de la libertad de prensa que tuvo su día hace muy poquito, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con María José Labrador, doctora en Ciencias de la Comunicación, docente investigador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.